Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días a mis compañeras diputadas, compañeros diputados, colaboradores de esta Casa Legislativa, los medios de comunicación y a ustedes que nos ven a través de las transmisiones digitales. Con el permiso de los ciudadanos, que es a quienes yo me debo, la diputada de La Voz, quien suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en esta 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, me permito someter a la consideración de esta Asamblea para su aprobación la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el Código Penal del Estado de Guanajuato. En atención a lo siguiente. La corrupción es un problema histórico y persistente en la vida política de nuestro Estado, que se ha agudizado durante el periodo neoliberal y se manifiesta de múltiples maneras, con el enriquecimiento ilícito, el peculado, el nepotismo, el tráfico de influencias, entre otros. Y a su vez desata más conflictos sociales al evitar que se destinen recursos suficientes para el bienestar de las personas. Una de las principales manifestaciones de la corrupción es el cohecho, al punto de que existe consenso relativo respecto al entendimiento de este delito como un sinónimo de corrupción. El cohecho puede entenderse como un acto en el que una autoridad o servidor público acepta o solicita una remuneración o un beneficio a cambio de realizar u omitir un acto propio de su encargo, así como se recibe una remuneración o ventaja para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo. De esta manera, puede señalarse que el cohecho es una actividad que lesiona el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Asimismo, existe una práctica derivada del cohecho en la que los servidores públicos, abusando de su posición de poder con la finalidad de condicionar sus funciones, solicitan actos o conductas de carácter sexual, que piden a través de chantajes, intimidación o amenazas. Esta práctica no solo representa un problema que vulnera el servicio público, sino que al mismo tiempo genera y constituye violencia sexual. La violencia sexual se define como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y, por tanto, atenta contra su libertad, su dignidad y la integridad física. Este problema afecta en mayor medida a nosotras, las mujeres, pues frecuentemente se constituye como una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. En este sentido, las mujeres somos quienes históricamente hemos sido las más vulnerables y afectadas por esta acción, que transgrede de forma directa nuestros derechos y nuestras libertades. Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, elaborada por el INEGI, los delitos sexuales se cometen 8 veces más contra las mujeres, lo cual refleja nuevamente esta prevalencia de violencia hacia nosotras y una tremenda desigualdad estructural. Por ello, consideramos que tiene que incorporarse el cohecho sexual como una manifestación agravante del cohecho, en tanto que lacera la integridad, la seguridad y la paz de las víctimas, violentándolas al condicionar servicios o trámites por parte de funcionarios. Aunado a una crisis de violencia que se vive en el estado de Guanajuato, tenemos una fuerte problemática de corrupción, acompañada de una crisis de desprestigio y credibilidad de las instituciones que atenta diariamente con el bienestar de las y los ciudadanos, lo que se traduce en un mal desempeño por parte del gobierno y las autoridades. Con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, también generada por el INEGI, puede señalarse que en nuestro estado, en esta entidad, 51.1% de las personas mayores de 18 años perciben a la corrupción como el segundo problema más importante del Estado, mientras que un 81% percibe que los actos de corrupción son muy frecuentes.
La corrupción, vista como un fenómeno complejo, representa una de las mayores preocupaciones de los guanajuatenses y de los mexicanos. Combatirla es uno de los ejes centrales del actual gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las premisas del combate a la corrupción durante el gobierno de la Cuarta Transformación ha sido justo eso, limpiar al gobierno de corrupción, pero limpiarlo como se barren las escaleras, de arriba para abajo, lo cual supone una reestructuración de la función pública, en donde impera la vigilancia, la transparencia y la responsabilidad administrativa. En este sentido, la presente iniciativa para que los servidores públicos actúen con rectitud y sin corromper sus funciones, evitando así que recurran a prácticas carentes de profesionalismo y que caigan en la famosa solicitud de favores sexuales. La conducta que hoy pretende incorporarse como agravante al delito de cohecho ya está prevista en algunos códigos de ética de la Administración Pública. Ejemplo de ello, el Código de Ética de la Administración Pública Federal, que en su artículo 5, correspondiente al derecho de los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos, fracción cuarta, se establece que se deberán evitar conductas como condicionar la prestación de un trámite, servicio público o evaluación a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. En el Código de Servidores Públicos del Estado de Guanajuato también se menciona que se debe considerar rechazar dinero, regalos, favores sexuales o cualquier otra compensación para agilizar un trámite, asignar un contrato o dar información. Con lo anterior, nuestra propuesta plantea que dicha conducta se incorpore como un ilícito penal, buscando afianzar la lucha anticorrupción y contra la violencia de género. De acuerdo con el Informe Anual de Actividades y Resultados del 2021 de la Fiscalía Especializada en Combate de Corrupción, se plantea una serie de recomendaciones, entre ellas lo siguiente: en el delito de cohecho deberá incluirse el cohecho sexual, ya que solamente se limita a la solicitud u ofrecimiento de dinero, y los servidores públicos suelen pedir favores sexuales a las usuarias para realizar sus funciones u otorgarles algún servicio o insumo que por ley les corresponde. El cohecho sexual debe ser un tipo penal agravado con una mitad más del delito de cohecho simple. De aprobarse la iniciativa presente, no solo se fortalece la tipificación del cohecho, además se coadyuva para combatir una expresión de corrupción que involucra prácticas y conductas de índole sexual, pretendiendo, por lo tanto, bienes jurídicos como la libertad sexual, la dignidad, el libre consentimiento y el correcto ejercicio de la función pública, combatiendo la corrupción institucional. En este sentido, se propone que dicha conducta se constituya en un tipo agravado, estableciendo hasta la mitad más de la sanción que se aplica para el delito de cohecho. Por lo anterior expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa este proyecto de decreto. Es cuanto. Gracias.